La práctica de hoy es muy compleja. Hay preguntitas, sí, que se prestan para un poco de complejidad, unas 3, 4, pero la mayor parte de la práctica no está muy compleja. ¿Por qué? Porque avanzar oración compuesta coordinada implica que el alumno conozca un tema previo, como es el tema de la conjunción. Si yo quiero una oración compuesta coordinada, el tipo de conjunción que yo voy a usar para conectar una proposición con otra tiene que ser un conector coordinante. Pero ahí tú tienes que sacar tus temas previos y recordar quiénes eran las conjunciones coordinantes. Es más, te había colocado una mnemotecnia, ¿lo recuerdas? Para poder recordar quiénes eran los conectores coordinantes. ¿Alguien me dice quién era esa mnemotecnia? A ver, lo leo. A ver, Dunita, Jimena, ¿quién era esa mnemotecnia para recordar a los nexos de tipo coordinantes? ¿Acaso no era el disco dis-adex? ¿Sí? Disco dis-adex, para recordar a los nexos disyuntivos, copulativos, distributivos, adversativos, explicativos e hilativos. Entonces, si a mí me piden buscar una oración compuesta coordinada, mi conector principal no va a decir por qué, porque el por qué es un causal y el causal es conector, pero conector subordinado. Y un conector subordinado, ¿qué clase de oración piensa usted que va a formar? Una oración compuesta subordinada. Mi conector principal no va a decir ¿para qué? Porque el conector ¿para qué? ¿Qué es lo que marca? Finalidad. Y el conector de finalidad es un conector subordinante que va a formar oración compuesta subordinada. Entonces, yo no necesito cualquier conector, sino que la pregunta dice, fórmame oraciones compuestas coordinadas. Coordinadas. Entonces, mi conector principal debe ser el disco dis-al. Entonces, eso tienes que tenerlo aquí durante toda la clase. Conectores coordinados. Recuérdalos todos. 2. Te piden reconocer una oración compuesta. No solo te piden conector coordinante, no. Quieren que la oración sea compuesta. Y para determinar que una oración es compuesta, ¿a quién le llama usted oración compuesta? Es aquella oración que presenta más de una proposición. Aquella oración que presenta más de una idea. Pero usted sabe que cada proposición tiene su sujeto y su predicado. Así, cada proposición debería tener su respectivo verbo. Entonces, en una oración compuesta, ¿cuántos verbos deberían aparecer? 2 o más. Profe, ¿qué pasa si a mí me dan una oración que tiene un verbo? No es compuesta, es oración simple. Entonces te van a pedir descartar. Más adelante, cuando revisemos la dirigida, se va a dar cuenta que le dan 5 oraciones y le dicen, dame la compuesta. La quieren compuesta. Debe tener esa oración 2 verbos o más. Si yo digo nosotros vamos a conseguir una vacante. ¿Quién es el verbo cuando yo digo nosotros vamos a conseguir una vacante? ¿Quién sería tu verbo? El verbo es vamos a conseguir. Perifrástico. Equivalente a decir nosotros conseguiremos esa vacante. Pero en vez de decir conseguiremos, digo nosotros vamos a conseguir. ¿No? Es un verbo con forma de perífrasis verbal. Pero usted sabe que las perífrasis se cuentan como si fuese un solo núcleo del predicado. Si yo tengo un verbito, un núcleo de predicado, mi oración es simple. No la puedo clasificar como compuesta. Para que sea compuesta, 2 proposiciones o más de 2, y no un verbo, 2 verbos o más de 2 verbos, para que una oración pueda ser compuesta. Entonces, ¿qué vas a recordar para hoy? Tu tema de verbo. Y también vas a recordar el tema de conjunciones, porque a lo largo de toda la clase hablaremos de verbo-conjunción, verbo-conjunción. Empezamos entonces. A mí me piden encontrar una oración compuesta coordinada.
¿Cómo definimos a la oración compuesta coordinada? Como esa relación que existe entre las proposiciones, entre las ideas, pero esa relación que tengo entre las proposiciones debe ser de la misma jerarquía. ¿A qué me refiero cuando digo que las proposiciones deben estar en relación a la misma jerarquía? A lo que me refiero es que te van a pedir juntar dos ideas, dos proposiciones, pero cada idea debe gozar de un sentido pleno y completo por sí sola. Así, cuando tú leas la primera expresión solita, debería tener sentido completo de manera independiente. Y cuando yo lea la segunda expresión, la segunda proposición sola, debería también gozar de un sentido completo. ¿Por qué? Porque una oración coordinada se da cuando uno junta dos expresiones, dos proposiciones, pero donde ambas gozan de un sentido completo y tienen la misma jerarquía. O sea que tengo una proposición principal más otra principal. Y si ambas son principales e independientes, son proposiciones con la misma jerarquía. Por eso que se llaman coordinadas. Además de que también se llaman coordinadas por el tipo de conector coordinante que usan. Y en el caso, profe, que la oración compuesta sea subordinada, ¿por qué se le llama subordinada? Porque las proposiciones que se van a conectar ya no tienen la misma jerarquía, sino que una de ellas va a gozar de sentido pleno y otra de ellas carece de sentido pleno. Y como no tiene sentido pleno, su sentido va a estar subordinado, dependido de la oración principal. De ahí el nombre de proposición subordinada. La jerarquía entre las proposiciones ya no es idéntica, sino que hay una relación asimétrica, donde una proposición es la principal y otra es la subordinada de menor valor. Por ejemplo, veamos esto para que se vea más claro. Juan trabaja en Gamarra y Luisa estudia en Bones. Esta es una oración compuesta porque tiene dos verbos. ¿Quiénes serían los verbos cuando yo digo Juan trabaja en Gamarra y Luisa estudia en Bones? ¿Quiénes serían tus verbos, tus núcleos de predicado? Te leo. ¿Quiénes serían tus núcleos del predicado? El primero de ellos, el primer verbo, ¿quién sería? ¿No sería el verbo trabajar? ¿Sí? Muy bien, Melanie. Sería trabaja, ahí está, trabaja. Verbo número 1. Y el segundo verbo sería el verbo estudiar. Profe, esta oración tiene dos verbos. Entonces le puede llamar oración compuesta, donde la primera proposición dice, Juan trabaja en Gamarra. A esto le vamos a llamar proposición número 1. Y a la proposición número 2, que vendría a ser Luisa estudia en Bones, vamos a llamarla proposición número 2. Pero esta primera proposición tiene sentido completo, porque tiene sujeto y tiene predicado. ¿Quién sería su sujeto? Juan. ¿Quién sería su predicado? Trabaja en Gamarra. Es una idea completa, que goza de sentido pleno. Yo puedo quitar la siguiente expresión, la expresión 2, y me puedo quedar con la primera y solo leer Juan trabaja en Gamarra. Y esa primera proposición sola tiene sentido completo. Si por sí sola tiene sentido completo, eso quiere decir que la primera proposición es una proposición principal. Ahora, lee la segunda. ¿Qué dice la segunda? Luisa estudia en Bones. Tiene sentido pleno. Tiene sujeto, Luisa, y tiene predicado, estudia en Bones. Y la segunda proposición también goza de sentido completo por sí sola. O sea que a la proposición 2 también vas a llamarla proposición de tipo principal. Pregunta, ¿cómo es la jerarquía entre sus proposiciones? Profe, ambas son principales. La relación entre las proposiciones es que tienen la misma jerarquía. Ambas son principales.
Existe la misma jerarquía entre las proposiciones. Entonces, a esta oración yo le puedo llamar oración compuesta coordinada. Profe, ¿y qué tipo de coordinada será? Ah, para clasificarla, tú vas a apuntar a su tipo de conector. ¿Y el conector qué cosa dice? El conector dice I, pero esta I la he sacado del I, N, I, T. ¿Qué tipo de conector es el quién y qué? Que te ayuda a sumar ideas, que te ayude bastante, ¿ya? ¿Cómo se llama ese conector que suma ideas y son los conectores I, N, I, qué? Suma, enlaza, de ahí también llamado aditivo. ¿Cómo se le llama a ese conector? Copulativo. Muy bien, Yesenia. Entonces, si su conector es un conector copulativo, entonces a la coordinada también le vas a dar el mismo nombre a la oración. Si el conector es copulativo, a la oración coordinada vas a llamarla oración coordinada copulativa. Pero si yo hubiera colocado, Juan trabaja en Gamarra, pero Luisa estudia en Bonex. Y aquí no decía y, sino que decía pero. ¿Qué tipo de conector es el pero, hijo? El pero es un conector de tipo adversativo. Entonces, aquí yo hubiera colocado, es una oración coordinada adversativa, ¿no? Y le coloco el nombre de la oración, el mismo nombre de su conector. Pero aquí te percataste que cada proposición es independiente, goza de un sentido completo, ambas son principales, tienen la misma jerarquía las proposiciones, coordinada. Pero, profe, ¿qué pasa si yo digo, porque estudié en Bonex, alcancé el éxito? Aquí yo tengo dos verbos que vendrían a ser el verbo estudié, ahí está, verbo 1, y tendríamos alcancé, el verbo número 2. Hay dos verbos, hay una oración compuesta. ¿Quién sería la primera proposición? Es porque estudié en Bonex. Proposición número 1. Y la siguiente proposición es alcancé el éxito. Proposición número 2. Ahora te voy a pedir leer la primera. En la primera dice, porque estudié en Bonex. Pregunta, ¿esa primera proposición sola goza de un sentido completo? Yo vengo, ni siquiera te saludo, muy mal educada, y te digo, Miriam, porque estudié en Bonex. Profe, porque estudié en Bonex, ¿qué pasó? No, es una proposición que no goza de sentido completo. Ah, no tiene sentido completo. Entonces será una proposición, pero de tipo subordinada. Y la que está abajo dice, yo alcancé el éxito. Sujeto, yo, tácito. Predicado, alcancé el éxito. Y es una oración que tiene sujeto y predicado, goza de sentido pleno, y como la número 2, si goza de sentido completo, a esa preposición 2 vamos a llamarla proposición de tipo principal. Pregunta, ¿cómo es la jerarquía entre sus proposiciones? ¿Ambas son principales? No. Uno era principal y la otra era de menor valor. A diferentes jerarquías. A esa oración vamos a llamarla oración de tipo subordinada. ¿Y qué tipo de subordinada? Ah, guíate de su conector. Su conector dice ¿por qué? Y el por qué es un causal. Le vas a llamarla subordinada de tipo causal. Profe, y si su conector decía ¿para qué? Ah, ¿para qué? Lo hubiera llamado subordinada de finalidad. Y si su conector decía a pesar de que, ah, subordinada concesiva. Y si el conector decía siempre que, con tal de que sí, ah, subordinada condicional. O sea que el nombre de la subordinada va a depender del tipo de conector que presente. Como aquí decía, ¿por qué? Causal. Pero mira la jerarquía entre las proposiciones. La jerarquía es diferente. Hay una principal y hay otra subordinada. Además, subordinada porque su conector, porque causal, no pertenece a ese disco Aries. ¿Ok? Pues hasta ahí creo que estamos bien. Usted ya sabe que una proposición
compuesta coordinada es aquella oración que establece la misma jerarquía entre sus proposiciones. Y si no tienen la misma jerarquía, pues será una oración compuesta subordinada. 2. La oración compuesta coordinada tiene clases y las clases de coordenadas van a depender del tipo de conector que usted utilice. Así sabemos, por ejemplo, que hay dos clases de coordenadas. Las yuxtapuestas, que vamos a ver ahorita, y las coordenadas de tipo conjuntivas. Hay coordenadas yuxtapuestas y coordenadas conjuntivas. Vamos a ver en qué se diferencia. Primero, me piden buscar una compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Ok, primero, la yuxtapuesta no tiene conjunción. Es más, la conjunción está ausente. Una yuxtapuesta no tiene conjunción como nexo. La conjunción no está presente, está ausente, y en su lugar, como la conjunción no está, ¿quién va a reemplazar la ausencia de esa conjunción? Son los signos de puntuación. O sea que en vez de colocar aquí una i, un pero, yo voy a colocar coma, punto y coma, dos puntos, para poder conectar las proposiciones. Y en vez de usar un conector principal como una conjunción, no hay conjunción. La conjunción está ausente y en su lugar quien reemplaza son los signos de puntuación. Primer dato, no porque una oración tenga un montón de comas, quiere decir que la oración ya está puesta. Porque yo puedo decir, compré arroz, coma, huevo, como aceite, coma, pasas. Y cuando yo enumeré diciendo arroz, coma, huevo, coma, aceite, coma, pasas, es cierto que esa oración tiene un montón de comas. Y las comas están enumerando sustantivos. Huevo, aceite, arroz, pasas. Pero el único verbo que tengo en oración dice compré. Y mientras que mi oración tenga un verbo, mi oración es simple. Y si la oración es simple, por más que tenga un montón de comas enumerativas, no va a poder ser yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque la yuxtapuesta es una clase de oración compuesta. ¿Ok? La yuxtapuesta no solo es una oración que tiene comas, sino que es una clase de oración compuesta. Y antes de buscar punto y coma, dos puntos, comita, primero pregúntate, de las 5 oraciones que me han brindado, ¿todas son compuestas? Porque si una de ellas no es compuesta, entonces no va a ser yuxtapuesta. Tu primer paso debe ser verificar que realmente sea una oración compuesta, que la oración tenga más de un verbo. Profe, ya verifiqué si es una oración compuesta. Encontré 2, 3, 4 verbos. Ah, perfecto. Una vez que ya sabes que si es compuesta, búscate un conector principal y que ese conector, que es el signo de puntuación, esté reemplazando la ausencia de un conector. Por ejemplo, empezamos con el caso de la coma. ¿Cómo formar, por ejemplo, yuxtapuesta cuando te dan una coma? Primero, quiero que me recuerdes las clases de comas que conoce usted. ¿Qué comas conoce? A ver, lo leo. ¿Qué tipo de comas conoce usted? Por ejemplo, hay una coma que es la que separa al oyente del receptor. La coma vocativa, muy bien. La coma hiperbática, la que marca el desorden. ¿Qué más? Sigue, sigue. La coma enumerativa, muy bien, separa elementos. ¿Qué más? La coma explicativa positiva, muy bien. La coma del nexo gramatical, ¿no? La que se coloca antes del nexo, antes del conector. También tenemos la coma elíptica, que es la coma que reemplaza los verbos, y así, etcétera. Hay diferentes clases de comas, pero no todas las comas te van a servir para formar yuxtapuesta. Solo una coma, y esa coma va a ser la coma de tipo enumerativa. La coma enumerativa es la única que te va a permitir formar una yuxtapuesta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una yuxtapuesta y que tenga comas. Y la oración dice así.
Visité al abuelo. Le di un abrazo. Prometí volver pronto. Y aquí voy a colocar, visité al abuelo, coma, le di un abrazo, coma, prometí volver pronto, punto. Y ahora quiero que me digas algo. Esta expresión, ¿cuántos verbos tiene? Cuando digo visité al abuelo, le di un abrazo, prometí volver pronto. ¿Cuántos verbos ves en esta oración? No hay un verbo, hay tres. Lo que sí lo hace oración compuesta. ¿Quiénes serían sus verbos? Sus verbos serían visité. ¿Quién sería otro verbo? Le di un abrazo, di. Prometí volver pronto, prometí. Verbo 1, verbo 2, verbo 3. Profe, ya comprobé que esta oración sí tiene tres verbos. Entonces sí es oración compuesta. Pregunta, ¿ello está puesta? A ver, vamos a ver. ¿Qué sería tu primera proposición? Tu primera proposición sería esta. Yo visité al abuelo. Proposición número 1. ¿Quién sería la segunda proposición? Yo le di un abrazo. Proposición 2. ¿Y quién sería la última proposición? Yo prometí volver pronto. Proposición número 3. Y para conectar proposición con proposición, ¿qué has usado? Has usado la comita. Pero tú vas a tomar esta coma, hijo, y lo vas a reemplazar por un conector. Y ese conector será el conector de tipo copulativo. Y si usted siente que la coma es equivalente a decir y, entonces está formando una yuxtapuesta con la coma. Por ejemplo, yo visité al abuelo y le di un abrazo y prometí volver pronto. Profe, esta coma me está ayudando a enumerar. Y esta coma es equivalente a decir y visité, y lo abracé, y le prometí. La coma es equivalente a I. Pero pregunta, ¿la I estaba escrita? No, la I no estaba escrita. La I estaba ausente. Y como el conector, la conjunción está ausente, quien lo reemplazó fue la coma. Esa coma me ha ayudado a mí a buscar una yuxtapuesta, porque a esta oración sí voy a poder llamarla oración de tipo yuxtapuesta. Y la coma me está ayudando a reemplazar la ausencia de esa I separando proposiciones. Pero ojo, estoy separando proposiciones, porque otra cosa es que usted me diga esto, por ejemplo. En vez de colocar esto, voy a decir, yo visité México, Colombia y Brasil. Y vas a colocar tus comitas diciendo, yo visité México, coma, Colombia, coma, Brasil. Y el joven dirá, profe, pero esta coma que he colocado es equivalente a decir, yo visité México y Colombia y Brasil. Y la misma me ha dicho que si la coma reemplaza la ausencia de la I, que la tome como una yuxtapuesta. Sí, pero primero verificando que sea una oración compuesta. Por eso que aquí yo verifiqué y habían tres verbos. Puede ser yuxtapuesta. Pero aquí dice, yo visité México, Colombia, Brasil. ¿Quién es el único verbo que encontramos aquí? Es el verbo visitar. Joven, ¿y usted cree que con un verbo vas a formar oración compuesta? ¿Con un verbo? Entonces, esta oración no es compuesta. Solo se trata de qué tipo de oración, hijo. En vez de llamarla compuesta, yuxtapuesta, vas a llamarla simplemente
oración simple, porque tiene un solo verbo, pero está conectando. Y la coma equivale a decir y, sí, la coma equivale a y. Pero también te dicen que la coma conecte proposiciones enteras. Y usted sabe que toda proposición, ¿qué es lo que tiene? Sujeto y predicado. Porque aquí es yo visité al abuelo, yo le di un abrazo, yo prometí volver pronto. Cada proposición tiene sujeto y predicado. Pero usted cree que México es una proposición. Cuando usted dice México, ¿quién es el sujeto y quién es el predicado? ¿Dónde está su verbo? Cuando yo digo Brasil, Brasil es una proposición. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? ¿Dónde está su verbo? Es decir, me está conectando ¿qué cosa? Está conectando sustantivos. Yo no quiero que conecte sustantivos. Yo quiero que conecte proposiciones enteras para que pueda formar esa yuxtapuesta. Porque si tú solo me conectas sustantivos y la oración tiene un verbo, esa es una simple. Y las simples no te van a poder formar yuxtapuesta. Entonces, tú quieres que la coma te forme yuxtapuesta, que la coma sea equivalente a decir y, que la coma te ayude a sumar ideas y que conecte proposiciones enteras formando una oración compuesta. Profe, yo quiero formar una yuxtapuesta, pero la quiero formar con el punto y coma. Ya, también puedes. Lo puedes formar con el punto y coma. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Yo estudio sin descanso, sin tregua, porque ya se acerca el examen de admisión, y luego digo, yo estudio sin descanso, punto y coma. Mi novia duerme hasta las 12. ¿Quién no quiere dormir hasta esa hora? Mientras que tú te matas estudiando sin descanso, sin tregua, desde las 7:50, 8 de la mañana hasta las 4, 5, 6, 7, 8, 10 de la noche. A veces se amanece cuando hay simulacro. Mientras que usted estudia sin tregua y sin descanso, por el otro lado está tu novia realizando una actividad totalmente distinta y opuesta a la tuya. Mientras que tú estudias sin descanso y te levantas temprano y te acuestas muy tarde, ella recién se levanta a las 12 del día. Por un lado encuentro una persona esforzada y por el otro lado una persona ociosa. Y entre un joven esforzado y una persona ociosa, ¿hay o no hay una oposición? Porque estas ideas se están oponiendo. Y cuando usted vea una oposición de ideas, usted va a tomar este punto y coma que está aquí y lo vas a cambiar por un conector. ¿Por qué conector lo vas a cambiar? Por el conector que te muestra la oposición. Y ese conector que te muestra la oposición es el conector pero. A ver, quita el punto y coma y cámbialo por el pero. ¿Cómo quedaría esa oración? Yo estudio sin descanso, pero mi novia duerme hasta las 12. Ah, el pero te está ayudando a oponer ideas. Entonces, si yo leo mi oración y siento que el punto y coma me está ayudando a establecer esa relación de ideas opuestas, entonces sí puedo formar una oración compuesta, yuxtapuesta. Esto sí puede ser una yuxtapuesta. Cuando el punto y coma te da la idea de oposición y usted sienta que el punto y coma es equivalente a decir pero. Profe, ¿qué otro caso me pudieran colocar? Por ejemplo, te pudieran colocar este casito. Vamos a ver. Pablo Neruda escribe poesías. Y aquí vamos a colocar punto y coma.
González Prada, coma, ensayos. Atento, por favor. Y le preguntan, la siguiente oración, ¿sería o no sería una oración yuxtapuesta? Pablo Neruda escribe poesías y González Prada ensayos, donde el verbo a utilizar habría sido el verbo escribe. Aquí tienes tu verbo, es el verbo escribir. Y te preguntan, ¿es una oración yuxtapuesta? ¿Sí o no? Porque mira que el conector principal ha sido el punto y coma. El alumno dice, ah, no, la misma me ha dicho que primero verifique que sea compuesta. Y aquí mira tus verbos, visitar, dar, prometer. Aquí, estudiar y dormir. Ah, hay dos verbos. Pero cuando yo digo, profe Pablo Neruda, escribe poesías y González Prada, ensayos, profe, yo encuentro un verbo nada más. Y como hay un verbo, no puede ser yuxtapuesta porque es una oración simple, no. Esa sí puede ser compuesta, porque esta sí tiene dos verbos. El verbo principal es el verbo escribir, pero el segundo verbo tendría que ser ¿quién me la ni la coma? Claro. Y esta coma que está aquí no está en vano. A esta coma que ha reemplazado al verbo, porque debe decir y González Prada escribe, o González Prada, sí, González Prada escribe, ¿qué escribe? Ensayos, pero no está el verbo escribir. Pregunta, ¿cómo le llamas a esa coma que reemplaza verbos? Muy bien, Lunita, esa es la coma elíptica. Y una vez que usted encuentra esta coma de tipo elíptica, usted la considera como si fuese verbo. Yo tengo aquí el verbo escribir y esta comita la voy a contar como si fuera mi segundo verbo. Y sí es una oración compuesta. Ahora te pregunto, ¿el punto y coma acaso no equivale a decir pero? A ver, cambio el punto y coma por el pero. ¿Cómo quedaría eso? Neruda escribe poesías, pero González Prada escribe ensayos. Pregunta, ¿no estás oponiendo ideas? Porque por un lado hay una persona escribiendo lírica y poesía y por el otro lado hay un autor escribiendo otra cosa distinta como los ensayos, que es narrativa. Y entre lírica y narrativa hay una idea de oposición. ¿Acaso el punto y coma no es equivalente a decir pero? Si el punto y coma equivale a decir pero, entonces a esta oración también vas a poder llamarla oración de tipo yuxtapuesta. Profe, quiero formar una yuxtapuesta con los dos puntos. También puedes. ¿Ya? También puedes formar yuxtapuesta con los dos puntos. Pudieras. Pero ¿cuál es la condición? Que para yo colocar dos puntos existen muchos usos. No voy a avanzarlos todos el día de hoy porque hoy nuestro tema no es signos de puntuación, pero te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, como los dos puntos se usan para enumerar. Yo compré lo siguiente, dos puntos, harina, huevo, sal. También se pueden usar dos puntos para poder resumir. Abnegada, coma, cariñosa. Dos puntos, mi madre. ¿No? Dos puntos de resumen. También se pueden usar dos puntos para poder ejemplificar. Por ejemplo, dos puntos. También se pueden usar dos puntos para citas textuales. Jesús dijo, dos puntos, abre comillas, dejad que los niños vengan a mí. Y también se usan dos puntos para la relación de causa a efecto o efecto-causa. Pero te comento que no todos los usos de dos puntos me van a servir para formar yuxtapuesta. Si a mí me dan dos puntos de resumen, eso no me sirve para formar yuxtapuesta. Me dan dos puntos para enumerar, no me sirve para formar yuxtapuesta. Te dan dos puntos de cita textual, no te sirve para formar yuxtapuesta.
O sea que la única relación, vamos a colocar aquí, la única relación, el único valor que me puede formar una yuxtapuesta, ya el único valor que forma una yuxtapuesta con los dos puntos es solo cuando los dos puntos marcan una relación de causa a efecto. Y si usted se percata que sí existe una relación de causa a efecto, eso recién te puede formar una yuxtapuesta, pero nunca una cita textual. Por ejemplo, vamos a ver esos dos pasitos. Primero donde sí es y luego donde no es. En el primer caso vamos a colocar esto. Por ejemplo, perdí el autobús. Perdí el autobús. 2 puntos. Llegué tarde. Perdí el autobús. 2 puntos. Llegué tarde. Pregunta, ¿acaso no existe una relación de causa a efecto cuando yo digo perdí el autobús, llegué tarde? ¿Existe o no existe una relación de causa-efecto? Sí existe, ¿no? Cuando yo digo he llegado tarde, el llegar tarde vendría a ser el efecto, la consecuencia. Pero yo pregunto, ¿y por qué has llegado tarde? ¿A causa de qué? ¿Cuál fue ese motivo que te hizo llegar tarde? Profe, es que he perdido el autobús. Ah, perder el autobús vendría a ser la causa. Y a causa de que el autobús se fue y te dejó, ahora has llegado tarde. Ah, relación de causa-efecto. Entonces, estos dos puntos que están aquí van a ser equivalentes a decir, por lo tanto, en consecuencia. A ver, reemplaza por un por lo tanto. ¿Cómo quedaría eso? Yo he perdido el autobús. Por lo tanto, en consecuencia, he llegado tarde. Ah, los dos puntos equivalen a decir por lo tanto. Perfecto. Hay relación de causa-efecto. A esto sí se le puede llamar oración compuesta, yuxtapuesta. Ahí sí, porque hay relación de causa a efecto. Profe, ¿y qué pasaría si en el examen de admisión me escriben así? Perdí el autobús. Punto y coma. Por lo tanto, coma, llegué tarde. Perdí el autobús. Punto y coma. Por lo tanto, coma, llegué tarde. Si mi oración tiene punto y coma, pero además de tener punto y coma, también tiene el conector que dice, por lo tanto, ¿cómo voy a clasificar a esa oración? La puedo clasificar también como yuxtapuesta, porque ahí dice punto y coma, profe. Ah, sí, dice punto y coma, pero por lo tanto está escrito cuando tu conector y tu conjunción no está ausente, sino que el conector está escrito. Si esta conjunción aparece escrita en tu examen, entonces esa es la conjunción. Y esto ya no va a formar oración yuxtapuesta, sino que vas a llamarla a esa oración compuesta, coordinada, pero ahora en vez de llamarla yuxtapuesta, vas a llamarla conjuntiva. Conjuntiva, porque la conjunción sí está escrita. ¿Y qué tipo de conjunción es el por lo tanto? Es un conector de tipo ilativo. Pero si tu conector te lo presentan escrito, por más que tenga punto y coma, a esa coordinada la llamas conjuntiva. Profe, pero si la conjunción no está escrita, la conjunción está ausente y el punto y coma lo reemplaza, ahí recién lo puedes llamar yuxtapuesta. ¿Ok? Aquí lo que pesa más es si se escribe o no se escribe el conector. Vamos con el caso de la cita textual. En el caso que te presente
una cita textual. Por ejemplo, como Jesús dijo, dos puntos. Abres comillas. Dejad que los niños vengan a mí. Y cierras tus comillas de cita. ¿Quién sería para ti el sujeto? Es el término Jesús. Jesús vendría a ser mi sujeto. El verbo decir va a ser mi verbo, pero lo voy a tomar como mi verbo de tipo transitivo, porque en toda cita textual, usted siempre usa verbos transitivos, siempre. Entonces tengo Jesús, sujeto, dijo, verbo transitivo, y luego tengo toda mi cita, toda la cita textual. Pero esa cita textual se está comportando como el o de. Así cuando yo pregunte, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo algo, Jesús dijo eso, Jesús dijo la cita, y a esa cita lo voy a reemplazar por el pronombre de o de, que vendría a ser el pronombre lo. Así cuando yo pregunte, Jesús dijo algo, Jesús dijo eso, ¿qué dijo la cita? Jesús lo dijo. Y si toda la cita se puede reemplazar por la función de o de, por el pronombre lo, la única oración que puede cumplir función de o de solo es la proposición subordinada de tipo sustantivo. Es la única oración compuesta que es capaz de cumplir función de o de, o y, sujeto, atributo, vocativo, agente, porque es una función que cumple una subordinada sustantiva. Entonces, si a mí me coloca 5 oraciones y me dice, elige quiénes son las yuxtapuestas, y a mí me colocan una cita textual, no pierda su tiempo analizando esa cita textual, porque recuerda que las citas textuales solo pueden formar subordinadas sustantivas, que a ti te están pidiendo buscar yuxtapuestas, y las yuxtapuestas son una clase de oración compuesta coordinada. Y si estoy buscando coordinada, ¿para qué buscar en las subordinadas sustantivas? Y no hace falta que usted analice la cita, no, cita textual de frente. Esa es una subordinada sustantiva y las citas textuales no forman yuxtapuestas. Solo las oraciones yuxtapuestas podrán ser yuxtapuestas en el caso que encuentre una oración compuesta. Aquí hay dos verbos, perdí, llegué, y en una relación de causa a efecto. Cuando usted quiere buscar una oración yuxtapuesta, recomendación. No solo busques, voy a buscar una coma, un punto y coma y 2 puntos. Y donde aparezca la coma y los 2 puntos, todas son yuxtapuestas, no todas. Si quieres que la coma te forme yuxtapuesta, que la coma sea equivalente a decir y. Si quieres que el punto y coma te forme yuxtapuesta, que el punto y coma sea equivalente a decir pero. Si quieres formar yuxtapuesta con los 2 puntos, que los 2 puntos sean equivalentes a decir por lo tanto. En una relación de causa-efecto, el punto y coma con valor de oposición y la coma con suma de ideas. Solo estos casos de suma de ideas, oposiciones y causa-efecto son los únicos casos que te pueden formar una yuxtapuesta. El resto de los casos los invalidas. Por ejemplo, vamos a avanzar a algunas preguntas en la dirigida, porque ya podemos ir avanzando algunas. Por ejemplo, vamos a resolver la pregunta 1, la pregunta 2, ya, de ahí vamos a resolver la pregunta 7, la 8, la 9, la 10, ¿para qué correlaciones columnas? Nos vamos a saltear. Vamos a resolver la pregunta 14, la 15, que son de yuxtapuestas,
y la 18. ¿Ya? Entonces empezamos con esa resolución. Por aquí apunto las preguntas que vamos a ir resolviendo. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18. 9 preguntitas. Pregunta, ¿puedo borrar la primera columnita? Gracias, Luis. Continuamos, chicos. Continuamos. A ver, resolución. Vamos con la pregunta número 1, ¿ok? En la pregunta número 1 dice así. The Bluetooth device is ready to pair. Ya sé que anda, pero sí, ¿verdad? Ya, ahora sí. En la pregunta número 1 dice, una oración es compuesta, coordinada, adversativa, si el nexo entre las proposiciones interdependientes o paratáxicas es una conjunción adversativa. Señale la alternativa que pertenece a esta clase de oración. Mira, para confundirte un poquito y tranquilizar un poco la pregunta, han colocado esto de relaciones paratáxicas, ¿no? Pero, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es lo paratáxico? No te hagas problemas. En vez de decir que las proposiciones tienen la misma jerarquía, la llaman relación paratáxica. Y cuando la relación entre las propos no tienen la misma jerarquía y son subordinadas, le llaman relaciones hipotáxicas. ¿Ya? Pero no le das caso a ese término, solo concéntrate en lo que te piden. ¿Qué te están pidiendo? Que tienen una compuesta coordinada y quieren que esa coordenada sea adversativa. Pregunta, si te están pidiendo conector adversativo, ¿qué conector debe buscar? ¿Acaso no buscas el conector que te indique la oposición, como el conector pero? ¿Y qué clave es esa? La letra C. Muy bien, la letra C. Porque es la única oración que tiene como conector el pero que marca la oposición. Estaba algo nervioso, pero se condujo bien en la prueba. Pregunta número 2. Estás empezando bien, ¿ah? No decaigas. Quiero terminar mis 9 preguntas y decir, oh, estos chicos han hecho un perfecto. Ya, vamos con la 2. Elija la opción donde hay una oración compuesta. Ojo, debe aparecer más de un verbo. Te están pidiendo compuesta. Y quiero que la compuesta sea coordinada, ¿ok? Y que la coordinada sea conjuntiva. Ah, ya me están diciendo que la quieren conjuntiva. Entonces no voy a buscar yuxtapuesta, porque la yuxtapuesta es una clase de coordinada. Pero también tenemos otra clase de coordinada que se llama coordinada conjuntiva. Hay yuxtapuestas y también hay conjuntivas. ¿Y a quién se le va a llamar conjuntiva? A toda oración compuesta, porque, ojo, también tiene que ser una oración compuesta. A toda oración compuesta coordinada de la misma jerarquía y que tenga como conector
como conector ya no use un signo de puntuación, sino que como conector te use una conjunción. ¿Ya? Y esta conjunción tiene que estar escrita, no tiene que estar sobreentendida, no. La conjunción tiene que estar escrita, pero, y, bien, conjunción escrita. Pero esta conjunción no puede ser cualquier conjunción, sino debe ser una conjunción de tipo coordinante. Y ahí te voy a pedir que recuerdes quiénes eran esos conectores coordinantes que al inicio de la clase tú me los mencionaste en una mnemotecnia. Ya, ahora lo necesito ahorita que me los menciones. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes eran esos conectores coordinantes? Muy bien, otra vez, gracias Melanie, por esa mnemotecnia de disco, ades. Para recordar a esos nexos disyuntivos que indican la opción o u, los copulativos que suman ideas y en que, los distributivos que indican alternancia, bien, ya, ahora, sea, los adversativos que indican oposición, pero, más, sino, sin embargo, los conectores de tipo explicativos, es decir, o sea, esto es, por ejemplo, y aquí le sumabas al conector de tipo ilativo. Y recuerda que el ilativo te señalaba la secuencia de las ideas. Cuando te pidan conjuntiva, la tienes que buscar con conjunción coordinada. Entonces, si yo veo la letra A, en la A dice, ingresaron a la farmacia, coma, cogieron el dinero, coma, salieron calmados. Esa no puede ser mi clave, porque yo estoy conectando con los signos de puntuación. Y a eso se le llama justapuesta. Está pidiendo conjuntiva y la clave a marcar decía besito. Muy bien, la clave a marcar decía besito. ¿Qué decía la letra B? No cumple su función cabalmente, sin embargo, exige a otros colegas, sin embargo, pero, ¿qué tipo de conector era el sin embargo? Pero, adversativo. El adversativo sí es coordinante y sí es conjuntivo. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta 7. Lea el siguiente enunciado y luego clasifique la oración. ¿Qué han marcado? Enano. Muy bien, joven, por favor, muy bien. 7, enano. Profe, al ojo nomás, claro. Porque la oración decía, Josefina todavía permanece en el hospital, pero su salud está cada vez mejor. Pero el conector pero es adversativo. Y como el conector está escrito, conjuntiva. Vamos con la pregunta 8. Tómate tu tiempo para la 8, ¿ah? Porque he dictado este material en infinidad de aulas, en todas las sedes. Y todas han caído en la pregunta 8. Pero tú vas a leerlo con detenimiento, para que no rompas esa buena racha. Para que me digas, profe, hice un 9 de 9. Me merezco dormir hasta el mediodía mañana. Vamos a ver. En la 8 dice, una oración compuesta está constituida por dos o más proposiciones. Entonces, a tenor de lo aplicado, elija el enunciado que presenta oración compuesta coordinada. Ojo, te están pidiendo que la oración compuesta sea coordinada, pero no te dicen qué tipo de coordinada. O sea, tienes dos opciones. O me la buscas yuxtapuesta o me la buscas conjuntiva. Si no hay yuxtapuesta, no importa, busca la conjuntiva. Pero que la conjuntiva tenga estos conectores, hijo. Solo estos. No me metas ahí un causal, ni un de finalidad, ni uno de condición, no. Que tenga uno de estos nexos. O si no es su defecto, yuxtapuesta. Ya marcado. Miren, ¿qué clave es esa? Hace
Ah, la C. Andreita, Melanie, Benjamín, a ver, tú que siempre sales en primer puesto en los ecos, casita. Muy bien. La clave a marcar decía casita. Perfecto. Muy bien. Porque esa oración decía, Ricardo, anota todo. Olvidarás lo más relevante. O olvidarás o. Y ese conector o, ¿qué tipo de conector es? Sí, pues un conector de tipo disyuntivo, que indica la opción de las ideas. Disyuntivo. Y el disyuntivo es coordinante. Profe, ¿por qué descarto la A? Ellos estudian en la noche. ¿Por qué? Ah, pero ¿qué tipo de conector es el por qué, hijo? El porque es un causal. El causal no está aquí. El causal es subordinante. Profe, la B, déjame el sabor de tu boca para que no muera de soledad. ¿Para qué? Finalidad. La finalidad no está aquí. ¿Por qué? Porque es un conector que subordina. En la D, solo si estudias, conector sí, condicional. El condicional no está aquí. ¿Por qué? Porque no coordina, porque subordina. Y la E, la letra E, era la peor de las claves, porque la oración decía, desde su cabaña, vigilaba el paso de la montaña. ¿Y quién es el único verbo que aparece ahí? Es el verbo vigilaba. Y tú vas a formar una oración compuesta con un verbo. Entonces, esta ni a compuesta llegaba. Era una oración simple. Por eso que la clave decía casita. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué tipo de oración compuesta presentamos? Y la oración de 9 decía, no asistió a la entrevista ni comunicó justificación alguna, pero hemos usado el conector ni, y ese ni lo sacamos de aquí. Si el disyuntivo es o, u, el copulativo es i, ni, que. Y si has usado el conector ni, ese ni es un copulativo. Por eso que la clave de marcar en 9 decía besito. Es una copulativa, es compuesta porque tiene dos verbos, asistir, comunicar, y además es conjuntiva porque el conector ni sí estaba escrito. En el caso de la pregunta 10, en la 10 te dicen correlaciona columnas según el tipo de conector que has usado. ¿Y qué es marcado en la 10? Casita. Muy bien, por favor, joven. Mira, 3 más y me haces un perfecto. 10 casita. Partió más rápido, por ello ganó la carrera. Ese es inactivo. El inactivo es el por ello. Así que, por lo tanto, en consecuencia, luego, esos son los inativos. ¿Y los inativos a qué te ayudan? A mostrar pasos, secuencia de las ideas. Por eso yo digo, yo he ganado la carrera, pero para ganar la carrera, primero tuve que hacer algo. ¿Qué hiciste primero? Primero partir rápido. Y paso número 2, ganó la carrera. O sea que hay una secuencia de las ideas y la ti. No escribe poemas, sino que redacta cuentos, pero este sí no es un conector de tipo adversativo, tal cual como lo es el conector, pero más, sin embargo, no obstante, aunque todo ese tipo de conectores son adversativos, el sino también lo es. Es anfibio, o sea, vive en el agua, o sea, lo usa para explicar, explicativo, es decir, o sea, esto es, por ejemplo, se usan para poder aclarar las ideas. Y ahí decía, o sea, explicativo. ¿Me dan los boletos o los entregas en la puerta? O disyuntivo, opción. Sí, puedes confiar en él. 2 puntos. Es un tipo muy serio. Pero si hay 2 puntos, está formando la puesta. En la distributiva ya sabe que es un conector. ¿Quién tiene que ser? Bien, bien. Ya, ya. Hora, hora. Sea, sea.
Bien estudia, bien trabaja. Ya estudia, ya trabaja. Ahora estudia, ahora trabaja. Vamos con la pregunta 14. Pregunta 14. Te daban 3 enunciados y te pedían clasificarlos. ¿Qué marcaste en 14? Te escucho, te leo. A ver, Melanie ya tenía una clave. ¿Y los demás? A ver, los demás solo veo la respuesta de Melanie nada más. ¿Qué marcaron en la número 14? Vamos, estaba yendo bien, no te estanques. A ver, te ayudo. Vamos leyendo. Yo leo contigo, pero tú me das clave. En la primera dice, era una noche silenciosa y oscura. Punto y coma. Equivalente a decir, pero nadie osaba salir de sus casas. Y hay un punto y coma equivalente a decir pero. Pero no hay pero. Solo hemos conectado a través de el punto y coma. ¿Cómo le llamas a esa oración que conecta a través del punto y coma? Yuxtapuesta. Ya tenemos la primera. La primera es compuesta yuxtapuesta. En la segunda dice, los rumores sobre la llegada de sicarios al barrio asustaron a más de un vecino. ¿Quiénes son los verbos de esta oración? Profe, hay un solo verbo, asustar. Esto que dice los rumores sobre la llegada, esta llegada, no lo puedes contar como un verbo. Profe, ¿por qué? Porque dice la llegada. Pregunta, ¿qué pasa cuando tú le antepones un artículo a una palabra? ¿Me lo dices? ¿Qué pasa cuando uno le antepone un artículo a una palabra? Porque si yo hubiera colocado había llegado, eso es un verbo, es perífrasis, había llegado, equivalente a decir llegó, pero ahí no dice había llegado, dice la llegada. Y cuando tú le antepones un artículo a una palabra, ¿para qué haces eso? No lo haces para sustantivar. Yo no puedo contar la llegada como un verbo porque ya está sustantivado. Y el único verbo que aparece ahí es asustar. Los rumores asustaron a los vecinos. Su único verbo, asustar. Y si la oración tiene un verbo, la oración, ¿cómo se va a llamar? Simple. Y en la última dice, los padres protegían a sus hijos. Punto y coma. Las esposas rezaban para que nada malo sucediera. Y se conectan las proposiciones a través del punto y coma. ¿Por qué? Porque es una oración yuxtapuesta. ¿Ya? Por eso que la clave a marcar tenía que ser dedito. Pero este punto solo va para Melanie. Porque los demás no me respondieron. ¿Ah? Entonces, estabas a punto de hacer tu perfil, pero no leí ninguna otra respuesta que no sea la de Mena. Punto para ella. No te quedes, ¿ah? Vamos con la pregunta 15. En la pregunta 15 dice, hay oraciones que pueden ser compuestas, coordinadas, yuxtapuestas. ¿Quiénes son las yuxtapuestas? En la número 1 dice, trajeron 2 libros, coma, pero, y usted cree que si en esa oración dice pero y el conector está escrito, ¿eso va a ser yuxtapuesto? No. Rocco ya tiene ya una clave también. Muy bien, Miriam. Ahora sí se están poniendo las pilas. Muy bien, Yesenia. La clave, bien, familia, era la letra D. La yuxtapuesta será en la número 2. Vino solo, coma. Preguntó por su madre, coma. Se marchó raudamente. Equivalente a decir, vino solo y preguntó por su madre y se marchó raudamente. También tenemos yuxtapuesta en la 4. La universidad se actualiza, punto y coma. Esperamos que sea para bien. Equivalente a la universidad se actualiza, pero esperemos que sea para bien. Pero no hay pero. Si no hay pero, el punto y coma ha reemplazado al conector.
Y en la 5, privilegiamos la enseñanza por competencias. Por lo tanto, creemos en ese camino. Porque creemos en ese camino. Y no hay conector, pero hay punto y coma. Profe, ¿por qué no cuento en la 1? ¿Por qué no cuento en la 3? Porque en la 1 dice pero. Y porque en la 3 dice sino. Y el pero y el sino, el conector ya está escrito. Y si el conector está escrito, eso es conjuntivo, eso ya está puesta. Y vamos a cerrar con la pregunta 18. En la pregunta 18 dice, las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, se caracterizan por unir dos o más proposiciones de la misma jerarquía. Diga usted dónde encontramos una opción que presente esta clase de oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Qué marcaste en 18? Muy bien. Muy bien, la clave de 18 tenía que ser casita. La oración que dice, entregó el examen y se retiró a su casa muy exhausto. Pero, ¿qué tipo de conector es el conector y? Es el conector copulativo. ¿Y el copulativo qué forma? Oración coordinada conjuntiva. Profe, ¿y por qué no puedo marcar la B o la D? Ah, porque en la B dice, se retiraron de la reunión, pues porque, el porque es un causal. Se siente decepcionado, ya que porque esos son causales. Y los causales subordinan. Así es, tanto la B como la D serían oraciones subordinadas. Para cometer las preguntas que están faltando, te voy a sumar algo más en esta parte de la pizarra a manera de nota. Y la nota dice así, cuidado con los conectores, es decir, con las conjunciones que se escriben juntas y a veces separadas. Con eso te voy a pedir que tengas cuidado, porque si bien es cierto, yo te tengo fe, que si te preguntan una coordinada copulativa, usted dice, ah, ¿tiene qué? La quiero adversativa, pero si no, la quiero explicativa, es decir, usted conoce sus conectores. Y eso le va a ayudar a usted a reemplazar y luego clasificar a la coordinada y decir si es una compuesta coordinada conjuntiva o es una compuesta coordinada yuxtapuesta. Pero a veces hay casos muy contextuales que si uno no conoce los contextos puede caer en el error y clasificar a una coordinada como una subordinada o viceversa. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta aquí? Que muchos conectores, por una cuestión de homonimia, porque suenan igual, a veces se escriben juntos o separados y eso me puede dar o un conector coordinante o un subordinante. Por ejemplo, empecemos con el caso del conque. El conque tiene dos maneras de escribirse. Una de ellas es escribirse todo junto y la otra forma es que el conque se escriba así, por separado, con que. Y dependiendo de la manera como lo escribas tú, va a depender si lo clasifico como conector coordinante o subordinante. Y depende de eso si me da una oración compuesta o coordinada o subordinada. Por ejemplo, la regla dice, si el conque se ha escrito todo junto en un solo bloque, en un solo término, entonces tómalo como un conector coordinante que te va a ayudar a formar oración compuesta coordinada. Pero en el momento en que usted separa esa palabra con que, deja de ser coordinada y se convierte en un conector de tipo subordinante. Profe, y si el con que se escribe todo junto, ¿como qué tipo de coordinante lo voy a tomar?
Lo vas a tomar como si fuese un conector de tipo ilativo. Lo vas a tomar ese conque como un ilativo, pero para que sea ilativo, escríbelo todo junto. Y usted ya sabe que el ilativo, ¿qué te muestra el ilativo? Profe, el ilativo me muestra la secuencia de las ideas. Pero en el momento en que el con que se separa, se convierte en un conector subordinante que me va a ayudar a formar oración subordinada. Profe, ¿y qué tipo de subordinada voy a formar ahí? Una subordinada de tipo condicional. ¿Ya? Ese con que se va a tomar como si fuese un condicional. Y hay un requisito que se debe cumplir. Por ejemplo, yo quiero formar coordinar, tengo que formar un ilativo. Más o menos aparecería este enunciado. Ejemplo. Yo estudié mucho con que alcancé, alcancé una vacante. Tú has alcanzado una vacante, pero para alcanzar esa vacante, primero tuviste que hacer algo. ¿Qué hiciste primero? Primero estudiaste mucho y luego alcanzaste la vacante. Paso 1, paso 2. Hay una secuencia de ideas. Aquí me falta un ilativo. ¿Cómo vas a escribir ese conque? Profe, lo voy a escribir todo junto. Entonces ahí vas a escribir el conque todo junto. Así, lo correcto debe ser, estudié mucho con que alcancé una vacante, equivalente a por lo tanto, así que alcancé la vacante. A veces San Marcos no te pregunta dónde hay ilativo, sino que a veces te preguntan dónde la oración compuesta, coordinada, ha usado su conector de una manera correcta. Te piden la correcta escritura del conector, la correcta forma. Y si el con que lo han colocado separado, usted dice que está mal, porque para que sea ilativo se escribe todo junto. Profe, yo quiero que condicione. ¿Cómo aparecería si me está condicionando? Por ejemplo, con que te portes bien, puedes ir donde tu amigo. Con que te portes bien, no quiero que la vecina me venga con reclamos y problemas. Con que te portes bien. Ahí no hay ilativo, ahí hay condición. Mamá, quiero ir el sábado a la fiesta de un amigo. No, hijito, no, tú tienes que ingresar. Aquí nada que fiestita, que amigo, que vida social. San Marcos es tu meta, mamá, para relajarme un poco. Estuve bien en el simulacro, he subido de puntaje. Me lo merezco, me lo he ganado. Ya, bueno, anda. Pero con que no tomes, puedes ir con que no tomes. O sea, te está condicionando. Si no hay alcohol en tu cuerpo, si no piensas tomar, entonces puedes ir. Y como es el condicional, este con que lo escribe por separado. Y el otro caso es el caso del signo. ¿Ya? Con eso vamos a cerrar con el caso del signo. Ahora, vamos con el caso del signo. Acabo 3:50, 4 meses. Bueno, toma tiempo. Vamos a escribirlo así, sino, todo junto, el sino, todo junto, y por último, el sino, y sí me lo separas. En el primer caso, tenemos un sino que ni siquiera es conjunción, ni siquiera se comporta como una conjunción, sino que este primer sino se está comportando
como si fuera un sustantivo. Profe, ¿y cómo voy a saber que ese sino es un sustantivo? Fácil. Vas a encontrar un artículo que le antecede y la forma aparecerá así. El sino, este sino, aquel sino, mi sino, con un artículo que lo sustantivice. Esto ni siquiera es conector, es sustantivo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar el término sino y lo vas a cambiar por otro sustantivo. Por ejemplo, como el caso de la palabra destino, o por ejemplo, como el caso del sustantivo futuro. Futuro. Y si usted siente que esta palabra sino se puede cambiar por el término destino o futuro, entonces es un sustantivo. Por ejemplo, nadie sabe qué pasará con el sino de ese deportista. Nadie sabe qué pasará con el futuro de ese deportista. Profe, espero que de aquí a más adelante, aunque ya no la vea, ¿no? Tenga usted un buen sino, tenga usted un buen destino, un buen futuro. Y ahí el sino, este sino, aquel sino, se comporta como un sustantivo, no es conector. Pero también tenemos el otro sino que se escribe igualito que el sustantivo, todo junto. Pero ahí sí es conjunción. Y aquí abajo también, cuando se escribe separado, ahí también es conjunción. Pero si lo escribe junto, va a ser una conjunción coordinante. Y si lo escribes separado, va a ser una conjunción de tipo subordinante. Profe, ¿y qué tipo de coordinado va a ser el sino? A ese sino va a ser un conector coordinante de tipo adversativo. Ya, cuando tú veas el sino, ese sino se va a comportar como si fuese un adversativo, pero para que sea adversativo, tiene que escribirse todo junto. En el momento en que tú lo separas, deja de ser coordinado, forma la oración subordinada, y en vez de ser adversativo, se va a convertir en un condicional. ¿Ya? Se va a convertir en un condicional. Por ejemplo, vamos a decir esto. No me gusta, no me gusta estudiar letras. No me gusta estudiar letras, sino que prefiero practicar ciencias. La tutora te ha dado la orden de estudiar y te dice, estudia si quieres mejorar tus notas, si quieres ingresar. Esa vacante no se va a conseguir sola, ponte a estudiar. Pero ¿por dónde empiezo? Tú elige por dónde estudiar. Tú elige tu curso. ¿Qué quieres estudiar? Y ella te da dos opciones. Opción A, ponte a estudiar letras. Opción B, ponte a estudiar ciencias. Y usted va a hacer esto. A mí no me gusta estudiar letras, sino que más bien a este sino, cámbialo por la expresión más bien. Si el sino equivale a la expresión más bien, es un adversativo. A ti te dan dos opciones, estudia letras, estudia ciencias, o A o B. Y usted dice, no quiero estudiar letras, sino que más bien prefiero la opción B. Yo prefiero las ciencias. Si este sino equivale a un más bien, se comporta como un adversativo. Y se debe escribir todo junto. Yo no quiero la guerra, sino que busco la paz. No quiero la guerra, más bien prefiero la paz. Entonces es un adversativo porque equivale a más bien. Pero si yo te digo, si no quieres, si no quieres pelear, entonces solo dame la razón.
No sé para que usted se mete a pelear con una mujer y quiere tener la razón cuando las mujeres son tercas, hijo. Cuando ella dice blanco es blanco, y cuando ella dice negro es negro. Después dice, ¿quién las entiende, profe? No, no, hijo, no trates de entenderlas. Simplemente sigue la corriente nada más. Y si usted no quiere pelear, entonces solo dales la razón. Si no quieres pelear, ¿ah? Pero si tú quieres pelear, entonces terquéale, pues, si quieres. Pero si no quieres, si no quieres, te está condicionando. Dependiendo de lo que tú hagas con ella te va a buscar pelea o te va a dar la tregua. Entonces, ¿quieres pelear? Entonces peleemos. Pero si no quieres pelear, entonces solo dame la razón. ¿Acaso este signo no te está condicionando? Y si ese signo condiciona, ¿cómo lo vas a escribir? Separado, porque es un error escribirlo junto cuando estamos condicionando. Por ejemplo, hay un ejemplito, con esto voy a acabar, hay una oración muy parecida con este caso de uso correcto del conector, y te voy a colocar por aquí la clave que estaba faltando. En la pregunta 3, la clave decía dedito. En la 4 también la clave decía dedito. En la pregunta 5 la clave decía casita. En la pregunta 6, que esa sí te voy a pedir clave. En la pregunta 6 te pedían correlacionar. Y la primera oración decía, fue al mercado, pero no hizo las compras. El pero es adversativo. Gabriela revisa que revisa. Revisa y revisa, copula. Actúa con veracidad o disyuntivo. Y Margarita es leal, por ello y lativo. La clave a marcar en 6 tenía que ser besito. Usted ya hizo el resto. Nos queda para marcar la pregunta 11. En la 11 la clave era avioncito. En la 12 te pedían completar con el conector más adecuado. Esto lo voy a hacer ahorita, esa es la clave C. Y la oración decía así. Leandro es un gran muchacho, pero es muy tímido. Pero le falta un adversativo. ¿Recoges todo el desmonte o prefieres pagar la multa? O le falta un disjuntivo. Su intención es rendir un buen examen con que tiene que estudiar. Así que tiene que estudiar. Pero como a ti te falta un ilativo, ¿cómo se debe escribir ese con que todo junto? No fue a la conferencia, ni averiguó, le falta un ilativo, ni, ya no debe llegar tarde, o sea, le falta el explicativo. La B12, casita. Ahora hacemos la 13. Usted ya hizo 14, 15. En la 16, la clave a marcar nos dicen que es casita. Y en la 17, la clave es dedito. La 18 ya la hizo usted. Y vamos a retroceder a la pregunta 13. Y te piden completar con el conector más adecuado. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Primero dice, no trajo el material nuevo solicitado, sino equivalente a decir, no trajo el material que le pidió, más bien solo consiguió productos gastados. Y si ese signo me equivale a decir más bien, quiere decir que el signo es un adversativo y debe escribirse todo junto. Luego dice, si no regresas temprano a la casa, o sea que te está condicionando. Y si te condiciona, el signo se escribe por separado. Y en la última dice, es incierto el signo de este joven, que sin embargo parece tan promisorio. Es incierto su signo. ¿Qué cosa es incierto? Es incierto su futuro. Es incierto su destino. Sí, se comporta como un sustantivo, se escribe todo junto y la clave marcar entre sí tenía que ser de... Listo, chicos, nos quedamos aquí por el día de hoy. Te ha ido bastante bien. Estás mucho mejor que la semana anterior y tengo que felicitar eso. Sigue por ese camino, ¿ya? Pero no te me duermas, te quiero ver participar más. Por ejemplo, aquí en la pregunta 14 yo solo leí la respuesta de Melanie, pero somos ¿cuántos? 35, 40, un poquito más de 40 creo yo.
pero en el camino se van yendo. Creo yo que es porque se te va el internet, tienes algunas fallas, tu mamá te mandó comprar fósforo, entonces ya podemos perdonarte, ya. Pero que no sea algo constante. Te puedes perder una preguntita, ¿no? Pero no toda la práctica dirigida. Ya los quiero ver más activos también en el chat, porque es la única manera que se tiene que de reforzar, practicar, practicar. Te equivocas, ves dónde te equivocas, ya no lo haces para la próxima, pero tengo que verte participar, ¿ok? Porque así nada más se aprende, en la práctica hacia el maestro. Nos vemos, chicos, hasta luego.